Bueno, muy bien, vamos a darle la bienvenida a Carlos Baráibar, que es un veterano dirigente del Frente Amplio, veterano en el mejor de los sentidos, por supuesto. Fue secretario personal de Líber Seregni, uno de los fundadores del Frente Amplio, fue legislador. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros a propósito del 55 aniversario de esta fuerza política. 5 de febrero. Que se cumplieron el 5 de febrero y se celebró este fin de semana en Juan Lacase. ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto nuevamente estar en este programa. Que yo no estoy haciendo estadísticas, pero yo creo que tiene una gran audiencia. Es mi opinión personal, no estoy pasándole la mano, pero creo que tiene una gran audiencia. Yo soy uno de ellos, pero conozco a mucha gente que lo escucha a la hora y sobre todo lo escucho de noche. Ah, la repetición. No, la tarde, esa, para los que somos noctámbulos, no es un horario muy fácil porque estás en tu casa, realmente. Claro. Y bueno, así que muchas gracias y estamos acá a las órdenes para conversar sobre los temas que sean de actualidad y de interés. Me dijo que estuvo el fin de semana en Juan Lacase en el evento, se podría decir en el cumpleaños del Frente. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo espléndido. Juan Lacase, donde desde que se fundó el Frente ha ganado todas las elecciones que se han hecho en Juan Lacase. Y yo he estado en todos los actos, desde el primero de mostrarlo. ¿Cómo no? Voy a mostrar, a ver si esto es del 5 de febrero del 71. Si se puede ver por la cámara, ese es el 5 de febrero del 71. Ahí están la primera mesa. Fueron los próceres, vamos a decir. Es histórica esa foto. Es histórica, absolutamente histórica. Hay poquísimos ejemplares de esta carta. Y los que están en la primera fila, puedo decirlo con tristeza, pero con realidad, el último que todos han fallecido, salvo el último que no había fallecido hasta hace 2 o 3 meses, que era José Díaz, que murió hace poquito exministro del Interior. Sí. Pero todos los demás fallecieron. Y en la segunda fila, por allí estoy yo, estaba integrando la delegación del Partido Demócrata Cristiano. Estamos por acá, por esta zona. Encabezado por Juan Pablo Terra y José Díaz, pero ahí están en la foto, en primer, déjamela mostrar, acá están, en primera fila están Baliñas, el general Baliñas, Reyronne Arismendi, José Díaz, Sosa Díaz, Juan Pablo Terra, Selmar Michelini, Hugo Batalla, José Pedro Cardoso, José Díaz, Jaurena, y acá en la punta, que todavía eran invitados, Seregni y Licandro. Está bien. Y dígame una cosa, ¿cómo recuerda el nacimiento del Frente Amplio en febrero del 71? Bueno, a la distancia, con la madurez que permite el paso del tiempo, además, ¿no? Sin duda. Y en años convulsionados, además años de todo, nos tocaron 10 años de dictadura. Sí. Yo tuve 10 años proscriptos después de haber sido diputado. Y los presos, y los muertos, y los desaparecidos, y los que nunca más se supo de ellos, fueron muchos, pero volvió el Frente Amplio, que tuvo que definir la unidad después del año 80, donde ganó la encuesta que hicieron los milicos, que creía que ganaban ellos y los convalidaba la reforma constitucional que ellos pensaban. En el 82, en la elección que ganó Wilson Ferrer Aldunate, pero con los votos en blanco sumaron y fue mayoría. Y luego ya vino la desproscripción en el año 84 y ahí pudimos participar legalmente, aunque
todavía Serelli y Jorge Valle Serelli estaba proscripto todavía. De proscripción parcial. La fórmula fue el Pepe de Lía, otro prócer histórico, y el doctor Juan José Crotogini. Que había sido candidato en el 71. Claro. Serelli y Crotogini. ¿Qué expectativas tenía usted en ese febrero del 71? Mira, porque me imagino no se imaginaba lo que... Mira, era un momento muy especial, muy distinto al de hoy. A los jóvenes yo les digo, compañeros, niños, jóvenes, en aquel momento el mundo y el Uruguay tenía dos grandes polos que no existía el Frente Amplio. Uno era el polo del MLN, de la guerrilla, en plena guerrilla. Año 71 estaba en plena guerrilla el MLN. Y el otro gran polo, el socialismo real, la Unión Soviética, con todo su mundo para ver. Y entre medio quedaba una zona indefinida, que ahí fue en donde el Frente, con Serelli, con Juan Pablo Terra, con Rodney Arismendi, líder histórico del Partido Comunista, pero que tuvo la visión de aportar el Frente Amplio, lo mismo que Juan Pablo Terra desde la Democracia Cristiana, que es histórico, y no ha habido otros casos. No ha habido otros casos. Se juntaron y ahí fuimos trabajando, y Serelli, la gran figura de referencia, Selmar Michelini, Hugo Batalla, José Pedro Cardoso. Está bien, pero yo entiendo la nostalgia y que nombre gente, que recuerda, pero me interesa su vivencia. ¿Qué expectativa tenía usted? La vivencia, mira, yo acá tengo 9 páginas que no digo textual porque no puede ser textual, pero las anotaciones del discurso del presidente del Frente Amplio en Juan Lacase. 9 páginas. Están anotadas y subrayadas. Fernando Pereira, que es un gran presidente, que hizo un discurso que quiero contar esto ya para no solo hablar de la historia, sino hablar de la historia que pasó ayer. Terminó el acto, yo estaba sentado con Mario Vergara, con el intendente, y digo, qué buen discurso. Y Mario me dice, sí, la verdad que muy bueno, porque duró 1 hora y habló de todo. Y cuando terminó el discurso, yo me paré, estaba en primera fila, y me acerqué y le dije a Fernando, mira Fernando, textual de ayer, y lo digo hoy por primera vez en público, yo he estado en todos los actos del aniversario del Frente Amplio. He escuchado brillantes discursos de Serelli, de Tabaré, de Danilo, de Selmar Michelini y otros. Pero como el tuyo que escuché hoy, que acabas de bajarte del escenario para escuchar, no más te puedo decir que es parecido a los mejores que hubo, pero es excelente discurso el que tú pronunciaste ayer, porque tuviste una capacidad y lo sentiste. ¿Y en qué se expresó eso? En una cosa básica. Logró en 1 hora 55 minutos, creo que duró por reloj, juntó toda la historia del Frente Amplio, con pinceladas, la actualidad presente, y nada más ni nada menos que hablando, siendo gobierno del país. Todavía no concluimos el primer año de gobierno y teniendo que asumir esa responsabilidad sin tener mayoría, pero está todo dicho acá. Y comenzó diciendo algo que lo voy a dejar, les dejo una tarea para ustedes, para el programa, que es el famoso tema del puerto, que lo estaba buscando, de la terminal de contenedores, que en los diarios está que hubo un gran triunfo, y hay otra nota que no la tengo por acá, de Julio Vidal Amodeo, publicada, una página minucia. Julio Vidal Amodeo, compañeros, lo quiero recordar, fue integrante del equipo de Serelli, junto conmigo, abogado y especialista en derecho de navegación.
y critica absolutamente como de una venta. Lo tengo por acá, salió publicado en el diario ayer, pero lo que dice de que es una entrega por 80 años a Catón Natí del puerto de Montevideo. Yo creo que si lo invitan a Julio Vidal Amodeo, yo le puedo buscar la dirección y el teléfono, le va a hacer la explicación detallada de todo lo que es el proceso que está viviendo, que hay que clarificarlo porque la derecha quiere atribuirse un triunfo que no fue tal y está demostrado jurídicamente. Ya que se vino al presente, quiero hacerle esta pregunta, después abro el panel, pero ¿qué evaluación hace usted del gobierno del Frente Amplio hasta ahora? Mira, a poco más a días de cumplirse un año de gestión. Mira, el otro día revisando notas y cosas, hice una nota de a los 3 meses de hacer el gobierno. Y yo quiero decir, compañeros, que hago una excelente evaluación de lo que ha sido la gestión del gobierno, con carencias, con insuficiencias, con tareas pendientes, hay de todo, pero el promedio que está sintetizándose en lo que el Uruguay puede, y por algo lo votaron. Nosotros el día de las elecciones, todo el mundo pensaba que con los votos observados se iba a definir. Se definió antes, que no precisaron los votos observados para definirse la presidencia, y se ganó con un presidente que nadie tenía la concepción que tenía en aquel momento, pero que le alcanzó para ganar. Y hoy sigue siendo un presidente con su peculiaridad. Pero acá ayer se encargó Fernando Pereira de decir, ahora va a comenzar una nueva etapa, un año de experiencia, un año de aprendizaje, un año de ir moldeando el equipo de gobierno. Pero ¿qué debo interpretar? ¿Que ahora se va a acelerar? ¿Ahora se va a ver otra impronta, otra velocidad en los cambios? Ahora yo no digo más velocidad, se va a precisar los cambios, se van a plantear los cambios más concretamente de las tareas del programa, de todo dentro del programa de gobierno. Eso va a ser la tarea que va a comenzar ahora cuando asuma, cuando comience el nuevo periodo legislativo de este año. ¿Compañeros? No, a ver, lo que dice Guarabe es tal cual. Fue un gran discurso del presidente del Frente Amplio. En la tarde. Es cuestión de gusto, ¿no? Si le pregunto a Maeso, no sé si va a estar de acuerdo. No, pero yo lo hablo como frente amplista. Para mí, de todos los discursos que escuché, yo me quedo con el último de Serena en la terminal de AFE, en la despedida de él, que hizo una autocrítica, pero fue muy profunda cómo se referenció hacia la militancia y hacia los dirigentes del Frente Amplio, pero también este discurso que brindó el presidente del Frente Amplio, que para mí es el artífice fundamental de que el Frente Amplio se ganó el gobierno, porque el Frente Te Escucha fue una creación prácticamente de Fernando, de aumentarse. Y una corrección, ¿no? Digamos, un ajuste, claro, de reconocer por qué se había perdido en 2019, y decir, tenemos que escuchar más al interior. Sin duda que fue un análisis que hizo el Frente Amplio por intermedio del presidente del Frente, Fernando Pereira, de empezar a escuchar. El Frente te escucha, el Frente se abre hacia la militancia, y creo que lo coronó en el discurso que dice muy bien el compañero Baraévar, que fue para mí uno de los mejores discursos y exponencias que tuvo el presidente del Frente Amplio. Me alegra mucho, porque no habíamos hablado de una palabra. No está guionado. Pero lo que voy es que para los nuevos dirigentes de izquierda nos parece de que hay que a los compañeros empezar a comentarles que hay que tener tiempo, que los programas se cumplen, pero fundamentalmente lo que dijo Fernando Pereira, empiecen a escucharse entre ustedes, empiecen a volver a la base, a volver a las comités, a intercambiar, y eso para los frente amplistas todos es fundamental. En 55 minutos que habló, mencionó toda la historia del Frente en pinceladas,
todo el presente y los principales rubros del futuro que va a comenzar este año y se va a prolongar por los 4 años de gobierno. Sí, Alberto. Baraybar, ya que empezó con el discurso del presidente del Frente Amplio, yo no lo escuché, pero sí lo escuché esta mañana en un reportaje que señaló que el Frente Amplio es la única fuerza que no tiene un solo integrante que haya integrado la dictadura. Ningún integrante del Frente Amplio fue parte de la dictadura cívico-militar. ¿Por qué le hago esta referencia? Le voy a hacer otra para después hacerle la pregunta. Recuerdo cuando estuvo acá el doctor Julio María Sanguinetti hace un tiempo y él estaba cuestionando a la izquierda por el tema de derechos humanos y yo le dije, pero usted, Sanguinetti, con todo respeto, integra un partido político que no tuvo un solo preso, un solo desaparecido, un solo exiliado, un solo destituido, y eso no es... Hizo una pausa y me acuerdo que dijo, qué pregunta diabólica, y no respondió nada. ¿Por qué le junto estas dos cosas? Porque por ese pasado y por ese compromiso hay algunos Frente Amplistas que están un poco molestos con la postura del Frente Amplio. Habló de ellos ayer. No, pero yo le pregunto a usted, no a Pereira, porque no está acá. Y yo siento que los tiempos cambian, por supuesto. No es igual el 71 que el 85, que cuando ganó Tabaré, pero me da la impresión que esos Frente Amplistas molestos tal vez no quieren, como dijo Tabaré Vázquez, que los árboles tiemblen, las raíces tiemblen, pero al menos que tiemblen un poco las hojas. Y por momentos sienten que no tiemblan las raíces, pero tampoco tiemblan las hojas. Le pido una reflexión. Bueno, yo soy militante del comité de base de toda la vida y lo sigo siendo hoy. Formo parte, integro el comité Trubil, en la calle Escocería y 21 de septiembre. Soy de la coordinadora, una coordinadora cajetilla, que no tengo ningún inconveniente en reconocerlo. La coordinadora M tiene... Ahí perdemos, nos gana la derecha. En pocos lugares donde nos gana la derecha. Pero somos la que tenemos más votos de todo el frente, de todas las coordinadoras del Frente Amplio. Pero bien. No nos alcanza para ganarle a los blancos, que están todos metidos ahí, y algunos colorados también. Y voy a la coordinadora también, la coordinadora M, donde van compañeros de 12 comités que tenemos en la coordinadora, que funcionan regularmente, y ahí hay un debate político muy rico, muy fermental, muy importante, y hay disconformidades. Y voy a decir una disconformidad que hoy está planteada, que todavía lo vamos a conversar en los próximos días, el desacuerdo con el acuerdo entre el INISA y las Fuerzas Armadas. Sí, sin duda, claro. Hay gente que está en desacuerdo con eso. Claro. Pero ¿Usted está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Claro. Yo estoy de acuerdo. Por las características de bien definido. Sí, como lo ha informado Saavedra. Como lo ha informado Saavedra. Bueno, que ha sido muy claro informado. A Saavedra. Estuvo acá Saavedra. Estuvo acá Saavedra. Sí, estuvo acá. Y informó cómo fantástico. Con razón la gente me habla de Saavedra lo habré conocido acá. Pero todo el mundo quedó encantado con Saavedra. Y posible no quedar, porque además los principales dirigentes del Frente Amplio están absolutamente de acuerdo con este convenio entre INISA, ¿verdad? Y Ministerio de Defensa. Pero aparte, la militancia de a pie, sobre todas las cosas, que leyó el convenio, que estudió el convenio, es un convenio de los otros tantos que ha tenido los ministerios de defensa. Tantos. Entonces, obviamente que fortalece, porque en una realidad donde todo el mundo se pregunta qué hacer con esta muchachada, porque todo el mundo habla de esta muchachada, pero nadie te presenta soluciones. Pero además que son muchachos, INAU y INISA no son chicos de INAU o chicos de INISA, son chicos uruguayos, a los cuales hay que darle soluciones, y creo que este acuerdo, como dice bien el compañero, con el Ministerio de Defensa es formidable, porque además la gente salió a opinar sin haberlo leído. Sí, sin haberlo leído. Todavía no lo ha leído. Por manija. Sí. Sin duda alguna. Para mí fue un gran acuerdo y voy a lo inicial, ¿no? Es volver a escucharnos, que la militancia de izquierda vuelva a estudiar, vuelva a leer y no tocar de oído. Por eso creo que en el colorario final de mi intervención es que el discurso del presidente del Frente Amplio en ese sentido fue formidable. Sí, y además debo decir también estas críticas. Yo
en el frente me siento con derecho a opinar y a coincidir y discrepar por la historia que tengo, 55 años. Es que por eso me interesa que no nos detengamos en el discurso, sino en luces y sombras del primer año de gestión. Hablando, perdón, de luces y sombras, tengo que decir que es atendible alguna gente que está en contra de este acuerdo con una institución que como institución, no como integrantes aislados, como institución le sigue mintiendo a la gente. Como institución le mintió al presidente Tabaré Vázquez. Como institución le mintió con el tema detenido desaparecido. Es atendible que haya gente que no esté de acuerdo con un convenio con esa institución que sigue mintiendo, que a su vez para mucha gente sigue siendo inútil que esté en este país. Y encima para mucha gente eso de la disciplina, el ordenamiento, el obedecer y no el pensar no es lo mejor para los muchachos. Entonces, que haya gente que vea con aprehensión ese acuerdo, yo creo que es atendible, como mínimo. Como mínimo es atendible. Absolutamente respetable. Y el tema pendiente de la historia que viene de la historia antes de la prehistoria es precisamente el tema de los desaparecidos y de los que queremos saber todo lo que se pueda saber, que seguramente siguen mintiendo, como institución siguen mintiendo. La institución sigue estando acusada, la institución sigue estando señalada como mentirosa, como cómplice, y hasta que no sale de eso, tiene que ver con el acuerdo y con todo. Bueno, lo que has dicho tú es una excelente síntesis de la posición que está en contra del acuerdo. Es correctísima, absolutamente. Pero lo que pasa es que, como tú dijiste, no tiene nada que ver con el acuerdo. Nada que ver. Bueno, pero decía, luces y sombras del primer año de gestión. ¿En qué debería corregirse el Frente Amplio? ¿Qué cosas debería acelerar? ¿Qué reformas debería implementar ya? Bueno, hay que tener en cuenta. Comenzamos con un presidente que no tenía experiencia de gobierno de un departamento de Canelones, que tampoco no es un departamento de los departamentos difíciles. Y no es de los departamentos difíciles. Y además tuvo que armar un gobierno que no nos habíamos preparado. Yo estoy ahí cerca de donde se va armando la cosa. No había ministros todavía, más que se mencionaba que lo invitamos nosotros, fue al ministro de Economía, lo invitamos nosotros porque pensábamos que podía ser un buen ministro y nos relajaron todos, tuvimos que estar explicando como un mes. Hasta hoy O'Donnell tiene resistencia a la interna del frente. Pero y en aquel momento nos criticaron porque lo invitamos. Y sin embargo está haciendo un ministerio razonable y posible, y además debo decir yo que fui del grupo de Danilo Astori, en una sintonía con el estilo que Danilo tenía en la época del Ministerio de Economía, y de cuando fue 10 años ministro de Economía y 5 años vicepresidente de la República, pero ¿cómo se fue ministro? Pero contésteme la pregunta, ¿qué reformas debería encarar ya el Frente Amplio? El gobierno, no el Frente Amplio. Lo que hay que hacer es aplicar el presupuesto. El tema central es el presupuesto que se aprobó recién, que se aprobó con una mayoría que creo que no hay antecedentes de muchos años. Mirá, ahí está Danilo. Es de muchos años que no se ha aprobado un presupuesto con la mayoría que tuvimos. Eso es muy importante. Y ahí están una serie de medidas que se van a incluir, pero sobre todo lo que se va a hacer es mejorar las condiciones de vida de la gente, sobre todo las normas que tienen que ver con los trabajadores, las normas que tienen que ver con las empleadas domésticas, las normas que tienen que ver con los trabajadores rurales. Hay una serie de normas que se van a empezar a aplicar a partir de que esas normas han sido aprobadas y empiecen a tener gestión. Y a su vez tenemos que saber y respetar, creo que nuestros compañeros ministros están bien inspirados, bien orientados en su voluntad de cumplir, pero al mismo tiempo tienen poca experiencia.
no te preparaste para ser ministro ni siquiera cuando hiciste una carrera universitaria. Eso lo adquiriste. Me llamó la atención esa frase suya, que muchos no estaban preparados para ser pero ministro. Que no estaban preparados, ellos mismos te lo reconocen, que para la tarea de ministro, para la tarea de ser el jefe de un esquema de poder muy importante, que es las direcciones, los departamentos, los trabajadores que tienen tareas muy concretas, muy específicas, y que realmente la distribución y el control no es todavía una experiencia suficientemente afiatada, porque el ministro y su secretario y el staff más cercano tienen que lograr que derrame hacia la interna de los ministerios la tarea de la gestión, y eso no es una tarea de un día ni de dos, demora un tiempo, y ese fue el año que pasó. Y ahora, con el presupuesto aprobado, porque recordamos que teníamos el presupuesto del último año de la calle, el que estaba vigente el año pasado, con el presupuesto aprobado, con las medidas ya vigentes y con la experiencia adquirida de un año, que no es demasiado, pero que es bastante, va a ayudar sin duda a ir mejorando. Y una cosa que Fernando ayer insistió mucho, y yo estoy totalmente de acuerdo, escuchar más a la gente. A esos que discrepan, como tú decís, pero agarrarlos en el comienzo de la discusión, no cuando ya la discusión ha tenido una resolución, sino cuando se está elaborando las medidas, para que cuando lleguen a aplicarse ya tengan una maduración, por así decir, suficiente para pasar de la aprobación a la aplicación, que es el gran desafío que tienen por delante. Carlos Baraybar, histórico dirigente del Frente Amplio, como dice el Zócalo, gracias por esta charla, Buscadores. Gracias, como siempre estamos a las órdenes, y la verdad que... ¿Sube Colón este año? Colón está peleando. Yo fui presidente de Colón. Por eso te pregunto. Yo fui presidente de Colón. Y soy también de Nacional. Bueno, esta nota le presentó soy bolso. Yo dije, el día que Colón y Nacional se tengan que enfrentar, ahí tendré que decidir. Pero fui presidente de Colón. Y soy dirigente de Nacional. Y bueno, y los dos están Colón hizo una buena campaña el año pasado. Fui a verlo, jugaba casi siempre en el Palermo, y a veces jugaba en el Suero es la cancha de Colón. Debo decir que sí, fue la primera cancha que yo cubrí como periodista, el Parque Suero. El Parque Suero. Cortamos acá con la nostalgia. Seguro, claro. Y además Colón es de los pocos clubes que tiene su sede, la de San Martín y Fomento, la esquina del movimiento, los valles del Coco Bentancur, y la cancha del Parque Suero, en Instrucciones y Colman, que es propiedad del club y no es terreno cedido por la Intendencia. Mire usted. Muy bien. Gracias, Carlos. Bueno, hasta pronto. Presentó Círculo Láser. Vivir sin lentes es posible, ya no tenés que ir